Hola, hola, mis chismosos favoritos. QU Copyright, gusto enorme tenerlos a QU, de nuevo, en nuestro canal. Ya saben que a QU nos encanta hablar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las series que nos roban el corazón superíndice 3N, y por supuesto, esos romances que nos hacen suspirar y a veces, también Copyright N nos rompen el corazón superíndice 3N. Y hoy precisamente vamos a hablar de un rumor que ha sacudido los cimientos de Hollywood turco, un rumor que ha hecho que muchos fans se pregunten si la magia que veíamos en pantalla era real, o solo un espejismo. Lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme jugoso, ni una sola primicia. Aquí siempre estamos al día con lo que pasa en el mundo del entretenimiento, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan de nada. Ahora con permiso, tomemos un poquito de agua y vamos a lo que nos compete. Y es que, díganme ustedes, QU Copyright N no suspiru superíndice 3 con la química que emanaba de la pantalla cuando Hande y Kerem protagonizaron Senu con diéresis al cap. Esa serie nos enganchó superíndice 3 a todos, no solo por la trama, sino también Copyright N por esa conexión superíndice 3N palpable entre los protagonistas, Eda y Serkan. La relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real, confirmada por los propios actores, para deleite de sus fans. Viajes juntos, fotos románticas en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parece indicar que vamos ante una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Una relación superíndice 3N que nos hace creer en el amor verdadero, al menos, el que vemos en las películas. Hay esos cuentos de hadas modernos que nos encantan. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna. Y de la nada, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la pareja. Al principio eran solo susurros, comentarios aislados en redes sociales, pero poco a poco fueron ganando fuerza, alimentados por la falta de fotos juntos, la ausencia de likes en sus publicaciones mutuas y lo muy importante, la falta de apariciones públicas en pareja. Las redes sociales, termo superíndice 3 metro infalible de los romances. Claro, algunos fans muy optimistas argumentaban que ambos estaban muy ocupados con sus respectivos proyectos profesionales y que era normal que no tuvieran tanto tiempo para estar juntos. Es que son dos estrellas, obvio que no tienen tiempo para el romance, decuan algunos, tratando de aferrarse a la ilusión superíndice 3N. Otros muy pesimistas, veían en esta falta de actividad una clara señal más menos al de que algo no andaba bien. Cuando el ruo suena, comentaban los QU Copyright ticos presagiando lo peor. Y lamentablemente parece que los pesimistas tenuan razón superíndice 3N. Porque, amigas y amigos, el rumor se confirmó superíndice 3. La bomba explotó superíndice 3. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin ya no N juntos. Su copyright es devastador. Aún recuerdo cuando salieron las primeras fotos de ellos juntos, cuando confirmaron su relación superíndice 3N, fue una locura. Todos vamos felices por ellos. Y ahora esto. El drama. Siento que se nos ha roto un poquito el corazón superíndice 3N a todos los que creemos en su amor. ¿Pero QU Copyright pasó superíndice 3 exactamente? ¿Él fue el detonante de esta ruptura? Pues, como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3N oficial es escasa y las razones concretas siguen siendo un misterio. La verdad es que las celebridades suelen ser bastante copyrighticas con su vida privada, y es comprensible. Pero como buenos chismosos que somos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Vamos a analizar lo que se dice por ahí, las teorías que circulan en el ambiente. Sin embargo, varias fuentes cercanas a la pareja han apuntado a diferentes motivos. Y aquí es donde el chisme se pone bueno, prepurrense. Algunos hablan de incompatibilidad de agendas, de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N a distancia debido a sus compromisos profesionales. Recordemos que ambos son actores muy solicitados y que a menudo tienen que viajar para rodar series o películas. Y vaya que lo son. Hande es una de las actrices muy populares de Turquía, con una agenda repleta de proyectos y contratos publicitarios. Kerem, por su parte, también Copyright N triunfando a nivel internacional,
con ofertas de trabajo que lo llevan a recorrer el mundo. Esta distancia física, sumada a la presión superíndice 3n medio utica y a la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, podría haber desgastado la relación superíndice 3n. Imaginen los aviones, los hoteles, las largas jornadas de grabación superíndice 3n. Un infierno para cualquier pareja. Otros rumores apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro de la relación superíndice 3n. Se dice que Ande Mu S, enfocada en su carrera y en disfrutar de su juventud, no estaba preparada para compromisos Mu S serios, mientras que Kerem, al parecer, buscaba algo Mu S estable y duradero. Aquí tenemos un choque de filosofías. Ande, la chica It, disfrutando del momento, y Kerem, el hombre maduro, pensando en el futuro. Una fu superíndice 3 mula que lamentablemente no siempre funciona. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que terceras personas hayan influido en la ruptura. En el mundo del espectrum culo, las tentaciones son constantes y es fácil que surjan celos, inseguridades y conflictos. Hay esas terceras personas. Siempre metiendo la cuchara donde no deben. No estoy diciendo que haya habido infidelidades, ojo, porque no tenemos pruebas de eso. Pero que la presencia de otras personas en sus vidas podría haber contribuido al desgaste de la relación superíndice 3n. Al fin y al cabo, ambos son guapúsimos, talentosos y rodeados de gente interesante. Es normal que haya pretendientes. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Ande y Kerem han tomado caminos separados. Y aunque la noticia ha entristecido a muchos fans, creo que es importante respetar su decisión superíndice 3n y desearles lo mejor en el futuro. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y derecho a buscar su propia felicidad. Respeto ante todo, mis chismosos. Aunque nos duela la ruptura, debemos entender que ellos tienen derecho a ser felices, aunque sea por separado. Ahora bien, Mu S. ayud de la tristeza por la ruptura, creo que esta situación superíndice 3n nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectrum culo. ¿Son reales los romances que vemos en pantalla? ¿Es posible mantener una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera cuando se está constantemente expuesto a la presión superíndice 3n medio utica y a las tentaciones? Hasta copyright. La fama puede afectar una relación superíndice 3n. Son preguntas que nos hacemos todos, y que no tienen una respuesta fácil. La verdad es que no tengo una respuesta clara a estas preguntas. Creo que cada relación superíndice 3n es un mundo y que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Hay parejas de famosos que logran mantenerse unidas durante aún más menos a pesar de la presión superíndice 3n y la distancia. Pero también copyright n hay muchas otras que se desmoronan bajo el peso de la fama. Es un equilibrio difícil de encontrar. Pero creo que es importante ser realistas y no idealizar demasiado las relaciones de los famosos. Ellos también copyright n sufren, tienen problemas y se equivocan, como cualquier otra persona. Son humanos al fin y al cabo. Y hablando de errores, creo que tanto Ande como Kerem han cometido errores en esta relación superíndice 3n. Tal vez no supieron gestionar bien la presión superíndice 3n medio utica, tal vez no dedicaron suficiente tiempo a la relación superíndice 3n, tal vez no fueron lo suficientemente honestos el uno con el otro. Tal vez la intensidad de la relación superíndice 3n fue demasiado al principio y no pudieron mantener el ritmo. O tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos. Pero al final, lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Y eso es lo que les deseamos a ambos, que aprendan de esta experiencia y que encuentren la felicidad en el futuro, ya sea juntos o separados. En fin, amigas y amigos, esta es la historia de Ande y Kerem. Una historia de amor que comenzó superíndice 3 en la ficción superíndice 3n, se hizo realidad, nos hizo son más menos ar y, finalmente, llegó superíndice 3 a su fin. Una historia que nos recuerda que el amor es complicado, que las relaciones requieren trabajo y compromiso y que a veces, incluso las historias bonitas tienen un final inesperado. Una historia que nos enseña más menos a que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, pero que eso no significa que no valga la pena creer en el amor. Que como resumen, hoy hablamos sobre el fin de la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin,
una pareja que nació superíndice 3 en la pantalla y conquistó superíndice 3 nuestros corazones, pero cuyo amor no pudo superar los obstáculos del mundo del espectáculo. Analizamos los posibles motivos de la ruptura, desde la incompatibilidad de agendas hasta las diferencias en sus expectativas sobre el futuro. Reflexionamos sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento y sobre la importancia de no idealizar demasiado a los famosos. Y sobre todo, recordamos que el amor es complicado y que no siempre tiene un final feliz. Un culebro superíndice 3N en la vida real. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo, compartiendo este chisme jugoso y estas reflexiones. Espero que el vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta tenerlos aquí compartiendo mis locuras. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 la noticia de la ruptura? ¿Creen que habrá una reconciliación superíndice 3N en el futuro? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué copyright teoría les parece plausible? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos y saber sus opiniones. No sean tímidos. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse de nada. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, aquí siempre tendremos un chisme jugoso para compartir. Hasta la superíndice 3 mis chismosos.